fin de tu vida terrenal, ¿quién tendrá tu corazón? Voces de ellas al cielo. Y así es como la bendición de nuestro Dios en esta preciosa hora de la tarde nos bendice a todos, gran familia en la fe, tanto aquellos que hemos venido a los pies del Señor como aquellos que todavía nos encontramos a una buena distancia, que igual sea mucha o sea poca, lo correcto es estar delante de su presencia. El lugar más alto para poder encontrarnos en la presencia de nuestro Dios es podernos encontrar humillados ante sus pies, no por humillación humana, sino más bien porque nuestro corazón en ese momento es sincero, está desnudado ante el glorioso poder de nuestro Dios. Que la exaltación sea para su gloria y que la edificación en esta actividad espiritual, en el Espíritu, sea para con nosotros. Bienvenidos a su programa Biblia Abierta, una vez más con su servidor y amigo Jonathan Mejía, para poder participar del precioso mensaje de nuestro Dios y poder disfrutar ahora de la enseñanza que tiene mucho que ayudar y que beneficiar a la familia de la fe, como también ayudar y beneficiar mucho a la humanidad entera, aun cuando no está disfrutando o no está gozando de un compromiso espiritual con Dios. Es aquí el momento donde ahora presentamos el siguiente estudio bíblico que tiene mucha importancia, que tiene mucha validez, más en estos momentos, ahora que necesitamos encontrar fortaleza, ahora que necesitamos ponernos de cara ante la palabra de nuestro Dios, de cara ante la presencia del Señor. Así que todos ahí en casita, seguro que con su Biblia en mano, con su libreta de apuntes y sobre todo con su mente y su corazón para poder disfrutar el precioso mensaje de nuestro Dios. Saludos a todas las familias, saludos a todos los hermanos en Cristo Jesús y saludos a todas las personas que a través de los diferentes dispositivos se ponen en conexión con la transmisión de Canal 25 TV Estrella y así a través de Facebook y a través de nuestra app Teleestrella HN. Así que vamos a comunicarnos con nuestro Dios a través de esta oración. Seguro que ahí en casita también nos unimos todos para poder entrar en presencia con nuestro Dios a través de la oración y seguidamente con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Y decimos: bendito Dios y Padre, santo y amado, lleno de toda bendición y misericordia. Venimos, oh Dios, delante de tu presencia en esta hora de la tarde, muy agradecidos contigo por tu grande amor, por tu bendición, por tus cuidados, por la oportunidad de vida, porque en medio de toda esta situación que estamos atravesando en el mundo entero, porque en medio de toda esta situación que ahora nos encontramos con fragilidad o vulnerabilidad en la salud, en la economía, a nivel social, a nivel personal, a nivel emocional. Lo cierto es que en medio de todo esto enriquecemos y buscamos la manera de estimular nuestra fe, nuestro espíritu, y de que estos no decaigan y de que estos no se vuelvan ni huecos ni débiles, sino más bien todo lo contrario, que podamos fortalecer y encontrar la fuerza que no encontramos en el mundo, la fuerza que no encontramos en las demás cosas, lo que nos genera miedo, lo que nos genera temor, que ahora podamos restituirlo, Dios, con el poder de tu palabra, con lo que encontramos al meditar en ella, al acudir a la oración, al acudir a aquellas actividades que nos conectan o nos relacionan contigo. Es por esto, Dios, que te pedimos la bendición para esta hora, para que a través de este programa todos salgamos edificados, pero que también cada uno de nosotros pueda encontrar en ti, en este momento, la respuesta y la solución y la idea principal a las situaciones, el propósito con el cual nos haces atravesar o nos permite entrar en este proceso. Te pedimos por todas estas familias que ya están concentradas, por todos los hogares que ya están congregados en esta hora de transmisión, para poder atesorar la enseñanza del presente estudio bíblico que entregaremos en esta hora de la tarde. En Jesús nuestro Salvador te oramos por y damos las gracias. Amén. Muy bien, hemos ahora de disfrutar de la bendición de nuestro Dios a través de este programa, y hoy nuestro estudio bíblico, el título de nuestro estudio bíblico obedece a una expresión que podemos encontrar en el libro de los Hechos cuando leemos en nuestro tema que se titula hoy por hoy una iglesia victoriosa. Muy bien, hablemos de una iglesia victoriosa, lo tenemos en la parte inferior de vuestras pantallas y podemos considerarlo ahí en lectura
bajo la parte inferior de nuestro monitor, cuando decimos una iglesia victoriosa, es el tema a meditar, es el estudio bíblico a presentar en este su programa Biblia Abierta, para que usted y yo disfrutemos de la preciosidad del mensaje de nuestro Dios. Ahora la iglesia victoriosa, hablemos de una iglesia victoriosa, hablemos de la iglesia victoriosa, hablemos de la iglesia de la Biblia cuando le tocó atravesar situaciones, cuando se encontró en los mejores puntos de su victoria, de gloria, de triunfo en triunfo. Seguro que ahora como iglesia muchos nos hemos dado a la tarea o el momento de pensar qué de nosotros, qué de la iglesia, qué del pueblo de Dios, qué del pueblo de Cristo, qué de la hermandad de los santos o la congregación de los santos. ¿Sabe? Igual, el tiempo no importa, las circunstancias tampoco, las situaciones en las que la iglesia se ve o se encuentra, los escenarios en el que nos encontramos, esto no cambiará el propósito de victorias, de triunfos, de logros, de éxitos. Si tan siquiera los que formamos parte de la iglesia, los que ahora la componemos, entendemos que hemos sido llamados para ser una iglesia victoriosa, una iglesia que vaya de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Y cuando la iglesia se entone o se cante como victoriosa, se pronuncie como victoriosa, el mejor momento para hacerlo, la mejor situación, la mejor circunstancia para demostrar que es una iglesia victoriosa, para poder enumerar sus victorias, para poder enlistar los triunfos, es en medio de la persecución, es en medio de la situación difícil, es en medio del caos, en medio de los problemas, en medio de las crisis, llámesele estas endemias, pandemias, problemas sociales, económicos, de persecución, político o cualesquiera de los que puedan surgir por ahí. La iglesia victoriosa siempre la vamos a poder leer en la palabra de Dios, no cuando las cosas estaban saliendo bien, pues ya lo hemos dicho una y otra vez a través de este programa. ¿A quién le es difícil mostrar glorias, victorias? ¿A quién le es difícil enunciar triunfos, logros cuando las cosas están saliendo bien? Pues cuando las cosas están saliendo bien, a nadie le cuesta mantenerse firme y a nadie le cuesta mostrar victorias, glorias y honras, triunfos y logros. Pero cuando las cosas están saliendo mal, cuando la situación no se presta, cuando las circunstancias son adversas, lo cierto es que es el mejor momento para poder entender que tenemos una victoria, un triunfo. Y la iglesia desde el primer siglo nos da a entender cómo ellos en medio de la situación siempre mostraron ser una iglesia victoriosa, una iglesia que triunfaba, una iglesia que en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones difíciles, se venían con todo en la fe, con todo en la espiritualidad, y podían triunfar y podían ver la poderosa mano de Dios respaldando el trabajo, el proyecto, la obra, independientemente de la situación que se les avecinaba o en el que se encontraban. ¿Qué significa todo esto? La iglesia es el único grupo o la única institución divina y terrenal en su vida aquí en la tierra, que ha sufrido cualesquiera de las intemperies, cualesquiera de las situaciones difíciles que se pueden pronunciar, que han habido, que hay y que puedan haber hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es la iglesia, el único grupo de cristianos o la única membresía o la única institución divina que ha sufrido de todo, pero se ha sostenido lo que dijo su fundador. Recuerda las palabras en Mateo en el capítulo 16, verso 18. Fue Jesús, y es por eso que la iglesia lo soporta todo, lo supera todo, lo enfrenta todo y sale avante o sale adelante triunfante, victoriosa, porque fue su fundador que dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es decir, no la acabarán, no la destruirán. Las puertas de la muerte, a partir de esa promesa, a partir de esas palabras de su fundador, expresadas y recogidas por Mateo en el capítulo 16, verso 18, es a partir de allí donde la iglesia se hace victoriosa hasta el regreso de su fundador, hasta el glorioso regreso de su creador, de su cabeza, que es Cristo. Por esta y una más razón, usted y yo
hemos de saber que la situación presente, que el momento ahora llamado pandemia o COVID-19 y cualesquiera de las otras situaciones que están alrededor, antes y después de la crisis actual, lo cierto es que la iglesia debe mostrar y debe aprender que solo es de poner en práctica lo que hicieron los cristianos en la era primitiva, lo que hicieron los primeros cristianos que fueron añadidos o sumados o llamados la iglesia. Estamos en el momento de reclamar esa posición. Estamos en el momento de practicar lo que hicieron los hermanos en el pasado. ¿Por qué? Porque situaciones como estas las veían como situaciones o oportunidades para triunfar, para glorificar a Dios, para honrar a Dios, para levantarse como pueblo, para levantarse como familias, como matrimonios, en pos de las bendiciones venideras, de las cosas que tendrían que salir, de los propósitos del proceso que deberían atravesar en medio de las circunstancias y las situaciones difíciles. He aquí, hermano y amigo que ahora me escucha, no es cierto que se ha paralizado todo. Somos nosotros físicamente que nos estamos en aislamiento, pero no la fe. Somos nosotros que nos estamos previniendo del coronavirus, pero no la fe, no la oración, no el ayuno, no la actividad espiritual ahí con nuestro Dios. Así como estamos tomando medidas con respecto a la parte, con interés a la parte física, es necesario también que ahora tomemos medidas con respecto a la parte espiritual para ponerla a salvo. Y una de las formas de ponernos a salvo como iglesia es mostrando que somos una iglesia victoriosa aún sin estar asistiendo a los templos, sin estar llevando a cabo reuniones a público abierto, porque vamos a encontrar el ejemplo de la iglesia cuando se le vinieron situaciones y cómo hacía, cómo es que podía tener respuesta, cómo es que podía ser una iglesia de auge, cómo es que podría ser una congregación o una iglesia que siempre pronunciara el nombre de nuestro Dios. Siempre puede lograrlo, siempre podemos. ¿Por qué? Quiero llevarles a la escritura conmigo para ver de dónde sacamos la idea de la enunciada ya en nuestro tema de una iglesia victoriosa. Revíselo conmigo a la altura del libro de los Hechos. El libro más interesante para poder estudiar la vida o la historia de la iglesia, el libro de los Hechos. Recogida de la información por nuestro hermano Lucas. Segundo libro dentro de su esfuerzo o su dedicación al ministerio en la palabra de Dios. El primero fue Lucas, que obedece al autor del nombre, del autor, y el libro de los Hechos, que es recogiendo la información de la experiencia, de los hechos, de los acontecimientos de la iglesia en el primer siglo. Y si ahora usted y yo reclamamos ser la iglesia de Cristo, y si ahora usted y yo decimos que somos el cuerpo de la iglesia de Cristo, y si ahora usted y yo nos presentamos y nos manifestamos ante el mundo y ante Dios como la iglesia del Señor, entonces tenemos que volver a la Biblia y volvamos. La iglesia vivió experiencias o situaciones semejantes a las nuestras y sin temor a equivocarme, peores que las condiciones o las situaciones en las que ahora nos encontramos como pueblo de Dios, o en las que ahora nos encontramos como iglesia, o en las que ahora nos podemos encontrar como cristianos. ¿Sabe? Tomo las palabras del apóstol Pablo cuando le dijo a los corintios esta leve situación momentánea, porque comparado a las que les tocó, seguro que la nuestra todavía no llega a calzar de acuerdo a la de ellos. Y revise conmigo en el capítulo 8 del libro de los Hechos, cuando la iglesia, después de tener muchos acontecimientos que iban de viento en popa, es decir, muchos acontecimientos que iban muy bien, de triunfo en triunfo, de logro en logro, de victoria en victoria, de gozo en gozo, toda la armonía, toda tranquilidad, toda manifestación muy bonita, tremenda, tanto que decían, este es el grupo llamado cristiano, este grupo del nuevo camino, como le llamaban, como se conoce en muchas partes del libro de los Hechos. Era maravilloso, pero se vinieron momentos difíciles y tuvieron que saber ser siempre la iglesia de Cristo, tuvieron que ser siempre la iglesia del Señor, tuvieron que ser siempre la iglesia por la que Cristo murió, y mostraron una gloria, un triunfo, logros en medio de todas esas adversidades. Compruébelo conmigo a la luz de la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el verso 1, del verso 1 al verso 4.
Y veámoslo aquí de acuerdo a cómo está escrito en la palabra de nuestro Dios. Considerando usted le tiene, leeré, usted sigue la lectura conmigo y a su letra dice, Hechos capítulo 8, versículo 1 al verso 4. Y a su letra dice, considere lo que digo, dice, y Saulo, escuche esto, y Saulo, que más tarde le conocemos como Pablo, ¿verdad? Hasta aquí, a esta altura, Saulo, porque es el hombre que se encuentra sin Cristo, se encuentra sin Dios, pero ese es otro tema, en otro momento lo estudiamos. Note que dice, y Saulo consentía, es decir, anhelaba, deseaba la muerte ¿de quién? Veamos, la muerte de la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Y esta predicación del evangelio, mire cómo se celebraba. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Muy bien, es el mensaje de nuestro Dios a través de las líneas escritas expresadas en el capítulo 8, verso 1 al 4, donde notamos que es una iglesia victoriosa, que es una iglesia gloriosa, que es una iglesia que está dándose a conocer y que no le afecta la situación. Bueno, colocamos la situación primero. Notemos en el verso 1, Saulo, que para ese entonces era joven, tenía lo mejor de su gallardía, de su vigor, de su fuerza, de su entusiasmo, de su inteligencia, de las ganas de acabarse la iglesia, de las ganas de desterrar el grupo llamado iglesia, los convertidos a Cristo que habían venido por medio del bautismo a obedecer y buscando el perdón de pecados, que habían atravesado el arrepentimiento de pecados y que habían ofrendado sus vidas ante Dios mediante la conversión por sumersión de agua, es decir, por el bautismo. Ahora se encuentran, después de disfrutar muchas cosas que vamos a ver, se encuentran con la situación donde Saulo, a quien más tarde lo conocemos como el apóstol Pablo, gran hombre de Dios después de todo esto. Pero al principio, razone conmigo, al principio un perfecto asesino de cristianos. El hombre más cruel con el cristianismo. El hombre que encabezaba las ideas de poderle dar muerte a la iglesia. El hombre que decidía, el hombre que daba el voto. Para esa altura era joven. Estaba en lo mejor de su vigor. Pero sabe, en este momento dice, deseaba una sola cosa. Tenía un solo pensamiento, un solo objetivo. La verdad es que desde antes de que viniera Cristo, tenía como esas gallardías, esas formas de decisiones, de toma de decisiones. Dice, deseaba darle muerte a la iglesia, asolaba a la iglesia, es decir, le hacía la vida difícil, la vida imposible. Oiga esto. Óigame, nosotros no tenemos situaciones así. No ha aparecido alguien pronunciándose todavía y diciendo que quiere acabar con ese grupo llamado cristiano. Unas que otras cosas salen a través de leyes, a través de gobiernos, a través de personas, pero todavía no llegan a postularse en este perfil como lo hizo en aquel momento Saulo. Dice, consentía en su muerte, es decir, participaba, estaba de acuerdo, daba su voto, toleraba en que se le diera muerte a la iglesia. Y con este afán, dice, se desata en persecución contra ella, ahí en Jerusalén, que según el capítulo 12 es el lugar donde ha nacido la iglesia del Señor. Allá hablando un poco de historia. La iglesia de Cristo nació en el año 33 en Jerusalén, un día domingo, después de las 9 de la mañana, de una preciosa predicación de los apóstoles, comenzando con el apóstol Pedro, con una conversión de 3,000 personas, de 17 naciones, por lo menos para dar un panorama de cuántas naciones congregadas había cuando se convirtieron. Y de todas esas naciones nacieron 3,000 personas. Ya lo vamos a confirmar. Solo estoy dando un poco de detalle. Este grupo de cristianos
que ha tenido esa gran bendición y esa gran comunión y han nacido en Jerusalén y ahora se encuentran en lo mejor de su vida cristiana, se les viene una situación difícil, se les viene una persecución porque hay una secta en el judaísmo que como integrante en ella es el apóstol, en aquel momento era Pablo o Saulo, llamado en el versículo 1, y ahora dice, se desatan en persecución contra la iglesia. Y lo único que desean es su muerte. ¿Y qué trajo como resultado? Esto de venírsele con todo a la iglesia en contra, con todo a ese grupo de personas que han dejado el pecado y se han venido a Cristo a formar parte de su cuerpo espiritualmente hablando. Ahora como consecuencia o como resultado, han salido esparcidos por todas las regiones. Y los únicos, dice, fueron los apóstoles. Entendían esto, ya Jesús se los había dicho, allá en las partes recogidas en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos lo entendían muy bien. Pero no este grupo, pero no la iglesia en sí, los miembros que han nacido y los que se encontraban en Jerusalén. Ahora están siendo perseguidos. ¿Sabe? Nosotros es todo lo contrario. Nosotros es por cuestiones de prevención, por asuntos de cuidado, que tengan una que otra idea los que están al frente o en las líneas de batalla de esta crisis. Pero lo cierto es que en vez de huir, en vez de salir corriendo, en vez de ir a buscar alojamiento a otra nación, a otras provincias, a otros lugares, más bien todo lo contrario, nos han pedido quedarnos en casa. Ya hubiesen querido los hermanos en Jerusalén, en el primer siglo, ahí a la altura del año 33. Ya hubiesen querido gozar del privilegio de decir, pues entonces se van a quedar en sus casas, porque no van a poder predicar. Y a los que se encuentren en casa, Pablo no los va a llegar a buscar. No. Estos tuvieron que salir esparcidos, tuvieron que emigrar por amor a la fe, cuidando sus vidas, pero cuidando la fe. No porque eran cobardes, seguro que era protegiendo sus vidas físicas, pero encontraron en medio de esta tribulación, en medio de esta crisis, en medio de la situación que se les vino, vieron la oportunidad para hacer una iglesia gloriosa. Iglesia que ahora está apreciando esta enseñanza. Hemos visto esta oportunidad como la oportunidad para crecer, como la oportunidad para honrar a nuestro Dios, como la oportunidad para glorificar a nuestro Dios. Hemos visto este tiempo como el tiempo en el que podemos cumplir los propósitos de Dios, los planes de Dios. Esto no se vino solo por venir. Esto no se vino como accidente en la naturaleza. Independientemente de cómo haya surgido y cómo se haya dado el brote, lo cierto es que hay propósitos divinos. Hay permisos por parte de Dios y usted y yo tenemos que colocarnos en la posición de cómo lo vamos a ver. ¿Comenzaremos a murmurar? ¿Nos desanimaremos? ¿Tiraremos, como se dice popularmente, tiraremos la toalla? Es decir, dejaremos de ser cristianos, abandonaremos nuestra fe. A ver cuándo acaba esto. No, es el momento para que como iglesia podamos ser o podemos levantarnos como una iglesia gloriosa, como una iglesia victoriosa, como una iglesia que triunfa. Ahí desde la intimidad de nuestros hogares. Ahí a puerta cerrada, desde puerta cerrada. ¿Cuántos hermanos y cuántas hermanas o cuántas familias o cuántos padres cristianos no habían querido tener toda su familia congregada en el lugar de adoración? Pues ahora Dios generó la oportunidad. Aquí también la generó. Salieron esparcidos. Pero mire esto, qué maravilloso. Salieron esparcidos según el versículo 1. Pero según el versículo 4, ¿qué dice? Revise conmigo el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, mire qué belleza de mensaje. La bendición de Dios en nuestras vidas en pleno siglo XXI.
Al igual que en el primer siglo, a la altura del año 33 y aquí a la altura del 2020. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Iban por todas partes anunciando las buenas nuevas. Iban diciéndole al mundo por donde pasaban que Jesús murió, que Jesús fue sepultado y que Jesús se resucitó. Ese es el evangelio, en palabras comunes, en esencia. Si no, compruébelo conmigo en 1 Corintios capítulo 15, del verso 1 al 4. Específicamente se resume o se concluye el evangelio como el mensaje de Dios para salvación, las buenas nuevas mencionadas ahí. Y las buenas nuevas es que Jesús vino al mundo para morir por los pecadores, que fue sepultado y que resucitó al tercer día para darme vida eterna. Esto le iban diciendo al mundo por donde quiera que iban pasando los hermanos. A nosotros nos sale mejor. Hermano, véalo así. A nosotros nos está más fácil. Nos han colocado el ser iglesia victoriosa en bandeja de plata. Porque le podemos decir ahí al seno familiar. A la distancia de qué? Cuando comenzó la crisis, ¿recuerda? Nos pidieron como protocolo, como prevención. Y nos indicaron a metro de distancia. Ahora acude a metro de distancia, a metro y medio o metro punto 5 como distancia más corta, máxima 3. Pero todavía a 3 metros de distancia podemos predicar el glorioso mensaje de nuestro Dios. Podemos decir que Jesús está salvando. Podemos decir que podemos encontrar la salvación para nuestras almas. Que podemos convertirnos. Todavía a 3 metros se escucha esto. Y no nos va a tocar hacerlo a la carrera como muchos de nuestros hermanos en el principio les tocó. Como muchos de los primeros cristianos allá en Jerusalén les tocó. Y luego cuando tuvieron que salir fuera de Jerusalén. ¿Sabe? Usted y yo, la iglesia de hoy en día, la iglesia de este tiempo, es producto o resultado de aquellos muchos hermanos que salieron en Jerusalén. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor había sido establecida en Jerusalén. Y a lo mejor estaban cómodos, disfrutando de las bendiciones de Dios, de ser el pueblo de Dios, de ser el nuevo pueblo de Dios, pues ya no solamente era Israel. Una prueba basta es que en ese momento habían de todas las naciones bajo el cielo. Y pudieron salir con el precioso mensaje de Dios en medio de una situación. Mire cuando se celebró la prédica. Siempre le hemos estado pidiendo a Dios que nos dé momentos, que nos dé oportunidades, que quiera predicar no sé a dónde. Y mencionamos el país, el lugar. Pero cuando las cosas han estado haciendo bien, nunca tenemos tiempo. O que nos falta dinero, o que hay muchas cosas que hacer. Y entonces Dios utiliza momentos como estos. Y sabe, y en momentos como estos también se proyecta y hace grandes cosas, milagros hace el Señor. Eso fue lo que lograron, lo que logró la iglesia. Dijeron, bueno, vamos siendo esparcidos, vamos siendo perseguidos. Detrás de nosotros viene uno llamado Saulo que trae una ganas de acabar con la iglesia, que entra casa por casa según el versículo 1 y el versículo 3 del capítulo 8, que arrastra hombres y mujeres que encuentra que se han convertido a Cristo o que han renunciado al judaísmo o a la práctica de la ley y que han venido ahora a la gracia. Y resulta entonces, dice, que mientras vamos, pues vamos anunciando, vamos entregando el mensaje, vamos dando a conocer. Y nosotros ahora, ¿sabe? Es la puerta que hay que cerrar. Por prevención o por concepto del coronavirus. Pero no la Biblia. Es la puerta de nuestra casa que hay que cerrar. Pero no la puerta de nuestro corazón. Es la puerta de nuestra casa que hay que cerrar. Pero no nuestra boca. ¿Sabe?
la pequeña mascarilla, independientemente de cuál sea, solamente es prevención para un virus, pero no detiene la poderosa palabra de Dios salida o expresada de nuestra boca. Una palabra de bendición, una palabra de poder, una palabra de fe, una palabra que anuncia el mensaje, una palabra que diga que Cristo murió por los pecadores, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. No la detiene una mascarilla. ¿Por qué entonces la iglesia se ha de silenciar? Dios nos ha dado una oportunidad de convertir la familia. ¿Para qué le estamos pidiendo salir de casa si todavía no convertimos al hijo menor o al hijo mayor, a la esposa o al esposo? Todavía ese matrimonio no se encuentra rendido o humillado a los pies del Señor. Todavía en la familia hay mucho que tratar. Es decir, Dios ha querido concentrar su iglesia en la casa. Veámoslo desde este punto de vista. No nos enfoquemos ni nos focalicemos tanto en querer salir si todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Falta nos está haciendo en tiempo. Preocupados que vamos para largo. No, para largo iremos a caer si no arreglamos las cosas ahora como iglesia, y en nuestra casa nos volvemos una iglesia victoriosa, una iglesia gloriosa, una iglesia con respuesta, con triunfos. Porque así le ha parecido a Dios para nuestro tiempo. Luego, cuando aprendamos la lección, entonces volveremos a los templos. Pero por ahora nos concentramos en familia. Adoramos a Dios e invocamos su nombre y nos levantamos en actividades de fe o del espíritu, en oración, en ayuno, en lectura de la palabra de Dios, en pláticas, en armonías, en conversaciones de interés espiritual. Eso hace una iglesia victoriosa en nuestro tiempo, porque el ejemplo está dado. Porque no siempre todas las cosas le salieron bien. Antes de esto la iglesia estaba gozando. ¿Quiere ver? Revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Aquí mismo en el libro de los Hechos. Solo para que venía de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de respuesta en respuesta. Estaba en los puntos máximos como pueblo de Dios. Creciendo en Jerusalén, en número, en sabiduría, en conocimiento, en madurez. En todas esas cosas que la iglesia crece. Pero al rato estaba muy cómoda. Podría ser. Y a Dios le pareció bien permitirle esta persecución. Y a Dios le pareció bien darse a conocer o visitarlos a través de esta situación o de esta crisis. Los trastocó, los movió y logró otros objetivos. Y cumplió sus propósitos. Y fue necesario entonces que a través de incomodar la iglesia en el principio se dieran frutos o resultados de la iglesia extendida a lo largo y ancho de donde pudieron ir en el peregrinaje o en la huida los hermanos de la iglesia en el primer siglo, allá a la altura de los que nacieron en el año 33 en Jerusalén. Lo mismo sucede con nosotros, a lo mejor muy cómodos, a lo mejor sin entender verdaderamente los propósitos de Dios, a lo mejor cristianos de culto. Cuando me refiero a cristianos de culto, de gente de culto, es decir, salgo de la casa, voy al lugar de adoración, regreso al lugar de adoración y voy hacia la casa. La característica más sobresaliente, que ando una Biblia en la mano. Y por eso identifican que soy cristiano. Pero no era eso lo que Dios quería. Quería algo más de poder, de milagro. Eso se llama poder y milagro. Eso es llevar el nombre de nuestro Dios en alto. Eso es glorificar a nuestro Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Cuando logramos, cuando se ven los éxitos, cuando se ven los frutos, y entonces a Dios le pareció bien. Le permito a la humanidad esta situación. Y ahora a ver si nosotros entendemos que es Dios que está hablando. Y que es Dios que quiere lograr sus propósitos y lo que no ha logrado con nosotros en el pasado. Porque estábamos como iglesia cómoda, como iglesia tranquila, como iglesia de culto. Es decir, veníamos de la casa hacia la adoración y de la adoración de la casa y luego ya esperábamos el siguiente día de adoración.
Y hablábamos que nos gozamos, que nos jubilamos, que era de júbilo. Pero no era cierto, solo era un fanatismo, un emocionalismo, un sensacionalismo físico el que se lograba. Y ahora, dice Dios, todos en casa, hasta mi pueblo en casa. Se cierran los templos, pero que se abran las casas y que se concentren en familia. Y que ahora en familia se pueda lograr el propósito que Dios le dijo al profeta Malaquías. Porque voy buscando una descendencia para mí. Porque en cada familia Dios quiere encontrar su iglesia. Vea la comodidad, ve el triunfo de la iglesia en el primer siglo para ver si se compara con el que estábamos teniendo en nuestro tiempo. Razone conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios y reflexionemos. Note que dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, a la altura del verso 38, para que note esto, cómo se celebró, cómo se llevó a cabo. Dice el 2:38, para ser un poco más enfático o más detallista, en esta expresión dice el 36. Pedro está en lo mejor de su prédica y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esto dijeron los que se van a convertir. Verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es la conclusión de la prédica. Avancemos al verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿a dónde? A la iglesia. Y nacieron como iglesia aquel día como 3,000 personas. Estas 3,000 se concentraron o salieron del aproximado de unas 17 naciones encontradas en el capítulo 2, siempre del libro de los Hechos. ¿Cuántas tenemos? 3,000 personas. Sé que no eran todas de Jerusalén, pero seguro que en su gran mayoría. Recordemos que para aquel entonces el lugar o la ciudad donde se encontraba la casa de Dios. La iglesia nace ese día domingo, de ese año 33 en Jerusalén. Y de ese entonces para acá existe la iglesia como una institución sobre la tierra por bendición de nuestro Dios. Es el cumplimiento de lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 16, verso 18. Es el cumplimiento de lo que los profetas habían dicho antes. Está en lo mejor la iglesia, triunfando con conversiones de hasta 3,000 personas. Bueno, ahora es que pasan 3,000 años, pero para convertir a una persona. Tenía Dios que hacer cosas como esta. Si no salen muchos bautizados y muchos convertidos y muchos arrepentidos en la familia, después de esta situación, hemos fracasado entonces. Entonces bien dirá Dios, como dijimos en el tema del día de ayer. Pero no se volvieron a mí. Les hice esto, les puse lo otro, pero no se volvieron a mí. No se convirtieron, no se humillaron. No dejemos, pueblo de Dios, que Dios tenga que levantarse con este tipo de palabras. Ahora razone conmigo a la altura del capítulo 5. ¿Por qué? Solo para que veas cómo iban de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. 3,000 personas a la altura del capítulo 2. Pero en el capítulo 4... Revise conmigo, capítulo 4 en el verso 32, note cómo dice: y la multitud de los que habían creído, oiga, y la multitud de los que habían creído, es decir, de los que habían venido a Cristo, de los que habían venido buscando el perdón a través del bautismo, arrepentimiento de pecados, creyendo en Jesús, dice, era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo nada propio de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Ahora bien, ¿cuántos eran? ¿Cuántos eran estos? Esta multitud, dice, de los que habían creído. Esta es la que ascendía. Solo en hombres a 5,000 varones. Solo en hombres. Esta multitud que está como de un corazón y un alma, son las que ahora van en la cúspide. Después de este número,
encontramos donde comienza a hacerse más grande y a verse la necesidad de organizarse. Revíselo conmigo a la altura del capítulo 6. A la altura del capítulo 6, en el versículo 7, 6, 7 del libro de los Hechos. Y dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Llevamos 3 lecturas donde nos habla de crecimiento, pero no habla de un crecimiento solamente de crecer. Utiliza la palabra se multiplicaban. Utiliza la palabra pero la multitud. Y utiliza la palabra en el principio de 3,000, 5,000. Y bueno, en el versículo 7 del capítulo 6 me dice que se multiplicaba el número de los que creían a la palabra del Señor. Pero luego viene la situación difícil. Comienzan a haber muertos por causa del evangelio, por causa de la prédica, por causa de obedecer al Señor. Acá hay muertos, pero por otra cosa, pero no por el mensaje. Todavía nos podemos conservar en casa con el mensaje. Y revise en el capítulo 7, en el verso 55, cuando comienzan los problemas. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y comienzan las situaciones difíciles. Y comienzan a morir cristianos. El primer cristiano registrado, Esteban. Colocaron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Es el mismo que encontramos en el capítulo 8, versículo 1. ¿Ve? Y luego en el versículo 3 lo volvemos a encontrar y dice, y Pablo asolaba, es decir, le hacía la vida imposible a la iglesia. Tanto que buscaba a los cristianos, dice, de casa a casa. Si nos hubiera agarrado una situación como esta, nos vamos todos. Pero por bendición de Dios, nadie nos está persiguiendo. Y luego, dice el versículo 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando. ¿Por qué una iglesia gloriosa? ¿Por qué una iglesia victoriosa? ¿Por qué una iglesia triunfadora? Por lo que encontramos en el versículo 4. Era una crisis, era una situación, era una desventaja, era un problema social. Era un problema de tribulación, de persecución, de angustia, de miedo, de pánico. Pero no dejaban de predicar, pero no dejaban de anunciar. Ya se hubieran querido quedar en sus casas con su familia, alabando y glorificando a Dios. Y para que vea que sí había victorias, voy a finalizar con el versículo 12, siempre del capítulo 8. Mire, Hechos capítulo 8, verso 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que era parte de los que iba de camino, huyendo, saliendo, pero predicando, anunciando, diciendo las buenas nuevas. Y dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hermanos, gloria a Dios, hombres y mujeres se bautizaban, podían celebrar bautismo, podían bautizar, sin decir los hallaban bautizando. Se imagina Pablo, hasta podía lamerse los bigotes si encontraba un grupo de cristianos en algún lugar donde estuvieran bautizando a alguno. Sí podemos como iglesia, desde nuestras casas, desde el aislamiento, el encierro, como usted quiera llamarle, podemos concentrarnos en familia. Podemos ser desde ahí la iglesia que Dios quiere, la iglesia que Dios se propuso en Cristo, la que se ha planeado para cuando nos toquen los mejores momentos, regresar al lugar de adoración, y regresaremos mejor que nunca, más triunfante que nunca, porque hemos pasado el proceso de qué significa adorar a Dios en medio de situaciones difíciles.
Éramos de los que decíamos que estábamos dispuestos a sufrir por la causa, pues aquí no se ha venido ninguna causa por él. Entonces, ¿cómo es posible que ahora nos demos por aludidos? Reflexionemos. La palabra de Dios tiene enseñanza para ello. El mejor momento es ahora. ¿Le ayuda a reflexionar esta enseñanza? ¿Le hace interiorizar, le hace meditar, le hace recapacitar, le hace tomar decisiones? Entonces, comuníquese con nosotros, comparta su experiencia mientras escuchamos esta alabanza, para que luego escuchemos sus apreciaciones con respecto a una iglesia victoriosa que ahora puede ser desde su casa, ahí en el aislamiento. Voces de este mundo te están llamando a ti, llaman la atención de los que vagando van. Sabes que el oro y la plata acabarán. ¿Quién tendrá tu corazón? Voces de ellas llaman hoy, llaman a ti, llaman a ti. Voces de ellas llaman hoy. ¿A quién dirás tú que sí? Mientras en el mundo las voces se oirán, fácil las riquezas y honor se alcanzarán. Al llegar al fin de tu vida terrenal, ¿quién tendrá tu corazón? Voces de ellas llaman hoy, llaman a ti, llaman a ti. Voces de ellas llaman hoy. ¿A quién dirás tú que sí? Todos los placeres que en el mundo hay, nada más tristeza y dolor te traerán. Dios está llamando tu alma si oirás. ¿Quién tendrá tu corazón? Voces de ellas llaman hoy, llaman a ti, llaman a ti. Voces de ellas llaman hoy. ¿A quién dirás tú que sí? Llaman a ti. Muy bien, es grandioso saber cómo la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas y como también en sintonía
de casa a casa, de lugar en lugar, se encuentra el pueblo de nuestro Dios escuchando la voluntad de su palabra, en familia. Dice, agradecemos los que están a través de el Facebook, nuestra página en Facebook, como Biblia Abierta y TV Estrella. Y dice aquí, Karen Burgos, bendiciones para el programa. Y también saludos a la familia. Queremos saludar a la hermana Eddie, hasta la Jigua Copán, Eddie, y también queremos saludar a la hermana Juanita a Jiménez, a Amanda Jiménez. De igual manera, saludamos a la hermana Jenny Deras, Mélida Castañeda, Yulisa García, también de igual manera a Ovidio Ramírez, todos ellos concentrados en la Jigua Copán. Hermanos de Los Llanitos, hermanos de Nueva Arcadia, hermanos de Barrio Suyapa, todos ellos en sintonía de este programa. Y qué bien que la bendición de Dios ha sido a través de esta enseñanza impartida en esta preciosa hora de la tarde. Bendiciones, hermanos, desde Potrerillos, la Jigua Copán. Dios bendiga la vida de cada televidente y aún aquellos que no pueden comunicarse, ¿verdad? Pero seguro están ahí en sintonía del precioso mensaje de nuestro Dios en punto de las 4, los días jueves y los días viernes. Ha sido la bendición de Dios con nosotros en este día. Primero Dios, nos veremos en una próxima transmisión por ese mismo canal, a la altura del canal 25 TV Estrella, y por medio de el Facebook y por medio de nuestra app. Y así también, sabiendo que lo mejor está en nuestras manos, está en nuestras vidas, porque Dios ya nos preparó, ya nos dotó, ya nos equipó. Antes de la situación ya estábamos preparados. Solo es cuestión de buscar o rebuscar entre nosotros lo que hemos de hacer por mientras Dios toma decisiones diferentes a las que ahora nos encontramos. Que Dios bendiga a nuestros pueblos, nuestras familias, que Dios bendiga a nuestros matrimonios, que Dios bendiga a nuestros hijos y que Dios bendiga a su pueblo que ahora se encuentra en casa, esperando a que Dios decida. Pero mientras tanto, nos mantenemos como una iglesia ferviente, firme, gloriosa, victoriosa, en actividades espirituales, en aquellas que honran y glorifican el nombre de nuestro Dios y nos ayudan en la bendición personal. Ha sido su hermano y amigo Jonathan Mejía. Nos vemos en una próxima transmisión. La bendición de Dios sea en nuestros corazones. Sabes que el oro y la plata caen. Joyería Los Gemelos. Le ofrecemos fabricación y reparación de toda clase de joyas como ser anillos, cadenas, pulseras. También elaboramos anillos de graduación y de matrimonio.